Shalom amigos, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie acerca del libro de Juan. En esta ocasión vamos a comenzar con el capítulo 18. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos tenido con vida hasta este momento, porque así ha sido su misericordia. Padre Todopoderoso, en esta hora te pedimos perdón por nuestras ofensas, te pedimos que nos des una mente renovada, un corazón renovado, que nos conviertas en unas nuevas criaturas, que el viejo hombre quede atrás, olvidado totalmente, y que tu enseñanza que tengas para nosotros en esta ocasión penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Juan, capítulo 18, en nuestra serie sobre Juan. Vamos a compartir ahora el texto y vamos a seguirlo para que las personas puedan tener acceso al texto que vamos leyendo y analizando y comentando en el momento. Le damos todo agradecimiento a las personas que están presentes, a las personas que nos acompañan en forma virtual y a las personas que verán este video más adelante. Para todos ellos pedimos de parte del Todopoderoso sabiduría, inteligencia y poder de discernimiento para que las enseñanzas que el Padre tenga, las revelaciones, produzcan sus frutos en cada uno de nosotros. Bien, comencemos con el verso 1 de el capítulo 18 de Juan. Y leemos lo siguiente. Después de decir estas cosas, Yahushua salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Kidrón, donde había un huerto, y allí entró con sus discípulos. Muy bien, para entrar en contexto, entonces estamos en un momento crucial de la historia de nuestro Maestro, el Mesías Yahushua, en el cual va a dar comienzo todo este plan que había sido con anterioridad diseñado con el fin de dar cumplimiento a todas las promesas y profecías que se habían desarrollado en cuanto a la labor del Mesías Yahushua. Vemos allí que Yahushua salió con sus discípulos para el otro lado del arroyo de Kidrón. En algunas otras versiones dice lo siguiente. Habiendo dicho Yahushua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Muy bien, vemos allí que el Mesías estaba en este momento con su grupo escogido, su grupo de discípulos. Salió para el otro lado del arroyo de Cedrón. Muy bien. Vamos a consultar un momento en la internet acerca del arroyo o de torrente de Cedrón. Tenemos allí en un sitio que se llama asiprensa.com acerca del torrente de Cedrón. Nos dice allí este texto. Vamos a ver si podemos compartirlo también en la pantalla. Bien, estamos utilizando la versión israelita nazarena y ahora vamos a compartir este comentario del torrente de Cedrón. Vamos a ver si es posible que aparezca allí. De todas maneras, vamos a leer lo que nos dice este texto y vamos a hacer en el curso de la lectura pues algunas
excepciones en cuanto a cómo se expresa la persona que escribió este artículo. Vamos a ponerle atención en particular al tema que nos interesa. Nos dice torrente Cedrón, hebreo Nahal Hidrón o Wadi Hidrón. Solo una vez, campo de Hidrón, como lo estamos viendo en el capítulo 18 de Juan, verso 1. En la Sagrada Escritura, el nombre designa a un barranco situado al este de Jerusalén, entre la ciudad santa y el monte de los Olivos. Así que ya tenemos la ubicación geográfica de este sitio. La palabra Cedrón suele estar relacionada con la raíz Rib-Kadar, estar oscuro. Se toma para referirse posiblemente al color de estas corrientes, pero se desconoce, el origen exacto. El valle de Cedrón comienza con una ligera depresión cerca de las tumbas de los jueces, a 1,25 millas al noroeste de Jerusalén. Primero corre al sur hasta la ciudad santa, luego se vuelve casi al este, pasando al norte de las tumbas de los reyes. Luego dobla a la derecha hacia el sur y se profundiza a medida que sigue esta dirección general entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Así que tenemos ya una idea de lo que era este lugar. ¿Por qué había un torrente allí? Había un torrente allí que luego fue desviado en el tiempo de Josafat, con el fin de alimentar unas aguas que entraban a la ciudad de Jerusalén. Luego, en épocas de invierno, este torrente se renacía con las lluvias, con las torrentes de lluvia y rodaba en ese territorio. Bien, más o menos tenemos una idea de la ubicación y por qué era un torrente. En estos momentos es una zona más o menos con algún verdor al este de Jerusalén, entre la ciudad y el monte de los Olivos. Muy bien, entonces hemos tenido ilustración acerca de este lugar importante y se menciona también en otros lugares de la Escritura. Muy bien, perdón, muy bien, seguimos entonces con la lectura de Juan 1 del capítulo 18 y vamos a ver qué otro detalle interesante vemos allí. En este verso 1 vemos que allí había un huerto, de manera que en aquel tiempo ese torrente daba la suficiente humedad como para que hubiera un huerto en esa zona. Allí entró con sus discípulos, entró en ese huerto del valle con el arroyo de Kidrón. Vamos al verso 2 que nos dice, también Yahudá, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yahoshua se había reunido allí con sus discípulos. Vemos aquí que este lugar era frecuentado por el Mesías con los discípulos y ya conocían ese sitio. Allí estaba entonces Yahudá con todo el grupo. Vamos al verso 3 que nos dice lo siguiente. Entonces Yahudá, tomando una compañía de soldados romanos y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con antorchas, lámparas
y armas. Aquí estamos viendo prácticamente una orden de arresto realizada en presencia de estos discípulos y en dirección de esta persona Yahudá. Vemos allí que hay una compañía de soldados romanos en esta escena. Una compañía de soldados romanos que nos sugiere que ya se había involucrado a las autoridades romanas en este asunto. Y había guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos. Aquí vemos entonces guardias de dos grupos. Un grupo de guardias de los principales sacerdotes. Siempre hemos conocido que los principales sacerdotes tenían una especie de guardia, como un pequeño regimiento de seguridad. Y de los fariseos, nos dice aquí este texto, o sea que aquí vemos dos grupos, un grupo de principales sacerdotes y un grupo de los fariseos, además de la compañía de soldados romanos. O sea que aquí habría un conjunto de autoridades de diferentes tipos, autoridades romanas, autoridades religiosas y autoridades civiles y religiosas, como estos fariseos ejercían. Y vemos allí que ellos fueron con antorchas, lámparas y armas. Es como si estuviéramos allí ante una persona muy peligrosa, con soldados, con armas. Y otro detalle que vemos aquí es que tenemos antorchas y lámparas, o sea que ya era de noche o recientemente había oscurecido o estaba oscureciendo en ese momento. Entonces tenemos el contexto geográfico, el Valle de Cedrón, las personas que estaban allí acompañando al maestro, sus discípulos, incluido el personaje aquel, una compañía de soldados romanos, guardias de los sacerdotes y guardias de los fariseos. Y la escena es acercándose o oscureciendo la noche ya con necesidad de lámparas y antorchas. Vamos al verso 4 que nos dice: pero Yahoshua, sabiendo todas las cosas que le iban a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Vemos aquí en el verso 4 que Yahoshua sabía de antemano todo esto que le iba a suceder. Y él se adelantó a hablarle a este regimiento de personas que venían allí, soldados, autoridades, soldados que pertenecían a diferentes grupos. En el verso 5 ellos le contestaron a Yahoshua el Nazareno. Vemos aquí que en la versión israelita nazarena aparece el nazareno como la persona que está siendo objeto de esta búsqueda. Igualmente allí en la versión tradicional se habla también de el nazareno. Así que coinciden las versiones y recomendamos siempre a las personas que ven nuestros vídeos que tengan a mano y consulten y tengan abierto el lugar donde estamos comentando aún en varias versiones para que observen realmente las comparaciones y vayan cotejando y aún escudriñando los comentarios que hacemos. El Nazareno, o sea, Galilea de Nazaret, era el sitio que identificaba al maestro. De hecho, sabemos que él había nacido en Belén porque era profetizado que tenía que nacer
en territorio de la tribu de Judá. Sin embargo, ellos crecieron y se hizo conocido y comenzó su ministerio en Nazaret de Galilea. Y estaba con ellos, Yahoshua les dijo, soy yo. Y se identificó inmediatamente, como para hacer más expedito el asunto. Estaba también con ellos Yahudá, el que lo entregaba. Aquí vemos que el que entregó al Mesías fue Yahudá. Y estaba allí en medio de toda esta gente. En el verso 6 vemos algo interesante, nos dice, cuando les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron al suelo. Vemos allí que hubo algo especial que sucedió en esa ocasión que hizo que estas personas cayeran al suelo. En el verso 7, él les pregunta de nuevo, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Yahoshua el Nazareno. Aquí vemos nuevamente cómo se identificaban al maestro. En el verso 8 vemos lo siguiente, Yahoshua respondió, les dije que soy yo, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿A estos a quién se refiere? Pues precisamente a estas personas que acompañaban al maestro, en particular sus discípulos más allegados. Y vemos en el verso 9 que nos dice, hizo esto para que se cumpliera la palabra que él dijo. Hizo esto para que se cumpliera la palabra que él dijo. De los que me diste, ninguno de ellos perdí. Lo vimos en unos estudios de Juan en los capítulos anteriores. En el verso 10 vemos lo siguiente. Entonces Shimon Kefá, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Bien, por alguna razón el escritor tuvo en cuenta el detalle del nombre de este siervo. ¿Quién era este personaje? Era un siervo del sumo sacerdote. Hirió al siervo del sumo sacerdote. O sea que esta persona no era cualquier siervo, era un siervo en particular y del sumo sacerdote. Vamos a ver más adelante quién era este sumo sacerdote. Y vemos aquí, como hemos comentado, Shimon Kefá en ese carácter fuerte y apasionado, impulsivo y reflexivo. Estamos viéndolo aquí en esta reacción de defensa que estaba actuándose en Shimon Kefá. El Shimon Kefá hirió y le cortó la oreja derecha, no fue cualquier herida, fue la oreja derecha. No dice allí una parte, en fin, fue la oreja derecha. Suponemos que toda la oreja. Vamos al verso 11 que nos dice. Entonces Yahoshua le dijo a Kefá, mete tu espada en la vaina. Esta es la copa que me ha dado el Padre y no la habré de beber. Yahoshua le ordenó a Shimon Kefá prácticamente que se contuviera, que se mantuviera, que retuviera sus impulsos. Y afirma que todo esto tiene que suceder, una copa que el Padre le ha dado.
Vemos aquí al Mesías en un pleno acto de obediencia y de sumisión ante el Padre Todopoderoso, su Padre, su Elohim, como en otras oportunidades él mismo ha afirmado en el libro de Revelación, afirma acerca de mi Elohim, mi Elohim, mi Elohim, el Maestro, el Mesías, Yahoshua, refiriéndose a su Elohim. Y aquí refiriéndose a que es una copa que le ha dado, por supuesto que a beber el Padre al Hijo. Y en la pregunta que él nos dice, y no la habré de beber, ¿qué nos está diciendo aquí? Que él tiene dentro de esta tarea encomendada, él tiene que beber de esa copa. ¿Y quién le ha dado esta copa? Esa copa se la ha dado su propio Padre. Vamos al verso 12 que nos dice lo siguiente. Entonces, la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los yahuditas apresaron a Yahoshua y lo ataron. Muy bien, vamos a ver aquí que hay una compañía de soldados, como lo habíamos visto, soldados romanos. Lo vimos en un verso anterior. En este verso 12 vemos la compañía de soldados, el comandante. Aquí en la otra versión, en el verso 12, se nos habla de el tribuno. El tribuno en esta versión tradicional, occidental y común, y muy conocida. Vemos allí entonces el comandante, en esta versión dice el tribuno. Hemos averiguado en la Wikipedia el término tribuno en aquel tiempo tenía varias connotaciones. El tribuno era una persona que tenía autoridad, podía ser sobre un grupo militar o sobre un grupo civil. De alguna manera era un jefe de un grupo particular. Vemos en este verso 12 que había también en este momento entran en la escena los guardias de los yahuditas que habíamos visto, fariseos, decía en el verso anterior que hemos leído, allí nos decían en este verso que habían unos, el verso 3 nos dice, soldados romanos, guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos. Y en este verso que acabamos de leer, estamos viendo que estaba la compañía de soldados romanos, comandados por un tribuno, los guardias de los yahuditas, apresaron a Yahoshua y lo ataron. En nuestros tiempos, esto ha debido de hacerse con una orden de arresto ante unos cargos emanados por una autoridad de juicio. Y lo ataron enseguida. En nuestros días habría allí un acto en el cual le ponen unas esposas a la persona. Y esto debe hacerse en nuestros días con una orden judicial, o sea, por medio de una orden de un juzgado. Después, en nuestros tiempos, se hace un estudio de cómo fue hecho este arresto de la persona para determinar si fue legal o ilegal. Seguimos en el verso 13 que nos dice lo siguiente. Luego lo llevaron primero ante Hanán, porque era el suegro de Cayafá, el sumo sacerdote de aquel año. Muy bien, aquí vemos un detalle en el cual una persona, por el simple hecho de ser suegro de Cayafá, tenía alguna autoridad
inclusive en este grupo de autoridad. Lo llevaron primero ante esta persona. Y nos dice aquí este verso 13 que el sumo sacerdote de aquel año era Caifás. Y observen que aquí hay una expresión en el verso 14 que habíamos conocido, y es muy importante porque prácticamente allí hay una revelación profética a esta persona de Caifás con respecto a la labor y a la función que iba a realizar esta persona que ahora está siendo detenida. De forma legal o ilegal, habría que entonces hacer un estudio más profundo acerca de las cuestiones legales en aquellos días, teniendo en cuenta que las cuestiones civiles estaban a cargo del gobierno romano. Las cuestiones religiosas estaban a cargo de los judíos y sus autoridades. El Sanedrín y el grupo de sacerdotes, el sumo sacerdote y todo este grupo de autoridades. Vamos al verso 15 que nos dice: Simón Kefas y otro discípulo seguían a Yahoshua. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Yahoshua al patio del sumo sacerdote. Muy bien, tenemos aquí una escena nocturna. Tenemos a un detenido, un grupo de soldados de la parte romana, un grupo de soldados de la parte religiosa y judíos fariseos. Pero además estaba Simón Kefas y otro discípulo seguían a Yahoshua. ¿Qué nos da a entender este verso? Podríamos preguntar, ¿qué pasó entonces con los otros discípulos, que solamente 2 están siguiendo al maestro? Y un detalle interesante aquí en el verso 15 que nos dice que el sumo sacerdote conocía a este otro discípulo, como lo nombra aquí el autor del libro de Juan. El sumo sacerdote era conocido él conocía de este otro discípulo. No se nos dice en este momento quién era ese otro discípulo que estaba con Simón Kefas siguiendo al personaje que está detenido en este momento. ¿A dónde lo llevaron? Lo llevaron a el suegro de Caifás, en primer lugar. Caifás era el sumo sacerdote en aquel tiempo. En el verso 14 se nos recuerda que Caifás había dicho que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Así que esta frase tenemos que meditarla y investigar acerca de, sabemos que es una revelación profética para Caifás, era el sumo sacerdote, y él expresó esta frase. Podemos pensar, y algunas personas lo afirman, que el Mesías estas personas querían involucrarlo en la parte civil como un rebelde contra el imperio romano. Sin embargo, no lo consiguieron. Así que esa parte que podría justificar que intervinieron los romanos en el juicio o en todo este asunto del Mesías Yahushua, porque era una persona que podía ser un peligro para el imperio romano. Así lo afirman en algunos sitios, o algunos maestros enseñan esto,
o algunas denominaciones lo enseñan con el fin de culpar al Imperio Romano de todo esto que sucedió. Sin embargo, conocemos que la revelación de un sacerdote, dada a un sacerdote, va mucho más allá de ese simple hecho. Además, más adelante vemos que la autoridad romana no encontró, a pesar de estas acusaciones de los fariseos y los sacerdotes, no encontró ningún delito en realidad que fuera contra las leyes romanas. Se lavó las manos y dijo: aquí no hay realmente un caso como para que intervenga la autoridad romana. Más adelante vamos a verlo cómo se desarrolla este asunto. Vemos allí entonces que estamos viendo una escena en la cual ya hay unas autoridades allí tratando de formar un consenso supuestamente legal contra el Mesías Yahoshua. Al respecto tenemos un estudio en nuestro sitio regresando a las raíces.org, se denomina el falso juicio. Los invitamos a que consideren este vídeo, el falso juicio. Nuestro sitio regresando a las raíces.org. Disculpen. Bien, seguimos entonces al verso 16, ya estamos viendo toda esta escena. Hay unos palacios en los que se desarrolla. La escena es nocturna o al comienzo de la noche, para que vayamos llevando una especie de cronología de todos estos hechos. En el verso 15 vemos lo siguiente. Simón Kefá y otros discípulos seguían a Yahoshua, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Yahoshua al patio del sumo sacerdote. Simón Kefá entró con Yahoshua al patio del sumo sacerdote. Aquí estamos viendo el lugar donde se están desarrollando estos acontecimientos, el patio del sumo sacerdote, al comienzo de la noche, o ya de noche, porque habían antorchas y lámparas. Vamos al verso 16. Pero Kefá se quedó fuera a la puerta. Y salió el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera y llevó a Kefá adentro. Bien, aquí tenemos unos detalles interesantes. Simón Kefá quiso quedarse afuera. Posiblemente no todas las personas podían entrar a ese lugar. Vemos que el discípulo, el otro discípulo, ya lo hemos visto dos veces, el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote. Luego este discípulo tenía cierta privilegio por parte del sumo sacerdote para entrar hasta ese patio. Sin embargo, Kefá no lo tenía. Este otro discípulo habló con la portera. Interesante. La portera, había una mujer ejerciendo el cargo de portera en la casa del sumo sacerdote. Interesante ese detalle, porque nos hace reflexionar acerca, y tenemos varios comentarios, estudios, reflexiones sobre el papel o las funciones en las que aparecen mujeres ejerciendo cargos, no solamente en la parte, digámoslo, doctrinal, sino mujeres de todo tipo que aparecen en las escrituras, un tema que nos ha interesado en forma muy particular. Aquí vemos entonces a una portera. Vamos a ver qué dice en la versión, el verso 16, la versión tradicional. El discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló a la portera
e hizo entrar a Pedro. Podemos entender que este otro discípulo pidió permiso para que Pedro pudiera entrar también al patio, porque Pedro se había quedado en la puerta. Detallitos que vemos cuando estamos leyendo frase por frase en estos textos. Era una criada, lo vemos allí en el verso 17. Entonces la criada portera le dijo a Kefas: tú no serás también de los discípulos de ese hombre. Y él dijo: no lo soy. Aquí vemos la criada portera, una mujer ejerciendo como portera, una sierva con el cargo de portera en la entrada al patio de la casa o del palacio del sumo sacerdote. Fue el primer lugar a donde fue llevado el maestro. Y vemos aquí la primera negación de Kefas, una mentirilla, aquel personaje impulsivo, de carácter fuerte, lo vemos aquí apocado en sus decisiones. No lo soy. Igualmente puede ser una pikuanefesh, o sea, un recurso para salvar su vida. Estamos aquí en una situación muy delicada, una situación eh, riesgosa, y él protegió su vida en esta ocasión. Vamos al verso 18 que nos dice lo siguiente: y los siervos y los guardianes estaban de pie, pues habían encendido unas brasas porque hacía frío y estaban calentándose. Kefas también estaba de pie con ellos, calentándose. Hay unos detallitos interesantes aquí. Los siervos y los guardias estaban de pie. Esto nos indica que había en esta reunión algunas otras personas que estaban sentadas. Digamos, por una deducción, si se dice una frase, ellos estaban de pie, implícitamente podríamos concluir que había otras personas sentadas, o sea que en aquel patio tenía que haber sido un lugar bastante amplio, con sillas y además con espacios para las guardias y para otras personas. Otro detalle: habían encendido brasas porque hacía frío. Bueno, vamos a ver en qué tiempo está sucediendo todo esto, porque en las noches parece que bajaba la temperatura. Esto suele suceder en los tiempos de la primavera. En los tiempos de la primavera, en las noches, la temperatura baja, inclusive llega a lloviznar o a caer unas nieblas frías en las horas nocturnas de la primavera. Y observemos que se encienden brasas como unos troncos, como unos pedazos de madera, como una como aquello que le ponemos a la chimenea, que se me escapa en este momento, para calentarse, unas brasas. Y allí estaba Kefas también. Parece que el frío era general para todos, y Kefas también, además, había una situación tensa y, lógicamente, los nervios estaban exaltados en una situación como la que se está presentando aquí. Vamos al verso 19 del capítulo 18, que nos dice: el sumo sacerdote le preguntó a Yahoshua acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Muy bien. ¿Cuál es la primera cuestión
que le plantea el sumo sacerdote. Vamos a ver aquí dos temas. Uno, acerca de sus discípulos. Dos, acerca de su enseñanza. Aquí no estamos viendo nada político, nada que tenga que ver con algún tema de asonada o de rebeldía o de algún delito civil contra el imperio romano. El sumo sacerdote le está indagando acerca de esos discípulos que lo seguían y de su propia enseñanza. Vamos a ver entonces ahora las respuestas del maestro, el contrapunteo, este interrogatorio de la primera autoridad religiosa de Jerusalén en aquellos días. Juan 18:20 nos dice: Yahushua le respondió: yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. Importante esta declaración del maestro Yahushua. Vamos a ver frase por frase. Yo he hablado abiertamente al mundo. Que podríamos extender en dos palabras: abiertamente. Más adelante dice que no habló nada en secreto, abierto. Hemos visto al maestro en la puerta del templo, en las sinagogas, hablando abiertamente, en público, directamente, en lugares públicos. Y miremos esta frase: siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Importante que tengamos en cuenta estas declaraciones del maestro. ¿Dónde enseñaba el maestro? El maestro está respondiendo a un interrogatorio de la suma autoridad de aquellos días en el templo. Y el maestro responde que él ha enseñado en dos lugares en particular. Uno, en las sinagogas, y dos, en el templo. Hemos visto en lecturas anteriores al maestro enseñando en las sinagogas de Galilea y en otros lugares, y además en el templo. Recordemos en algunos pasajes en los que se nos muestra al maestro en alguna de las puertas del templo. El maestro no enseñaba en ningún otro lugar. Enseñaba pues en los campos, donde era invitado, pero no en ninguna otra lugar denominacional que se pudiera decir, no, que él estaba enseñando en la congregación tal o en la denominación tal. Él es muy tajante aquí, en las sinagogas y en el templo, porque el maestro enseñaba en las sinagogas y en el templo a donde se reúnen todos los judíos. Lo vemos aquí, el maestro, ¿a quién enseñaba y en dónde? Enseñó el maestro a diferentes personas que no fueran israelitas y judíos. Enseñó el maestro en lugares diferentes, a sinagogas o en el propio templo. Recordemos que templo solo hay uno en aquel tiempo y en todos los tiempos de la historia de Israel, un solo templo físico, hablándolo así. El maestro nunca enseñó en ningún otro lugar fuera de sinagogas y del templo y a los judíos. ¿Qué podía enseñarle el maestro a los judíos? ¿Ustedes creen que si el maestro hubiera dicho que él venía a cambiar algo de la ley o de la Torá, estos judíos ya enseguida, mejor dicho, lo hubieran mandado a recoger y lo hubieran acusado y con argumentos válidos? Pero no hubo nunca un argumento válido contra el maestro del Mesías, ni contra ninguno de los discípulos más adelante que pudieran ser causal de acusarlo de traición o de blasfemia en contra de la ley o la
Torah. Todo eso ha sido una distorsión de las lecturas y de la enseñanza. En el pacto renovado, Brit Hadashah, conocido como NT en las denominaciones, nunca encontramos que ninguno de los discípulos, ni siquiera el denominado Shaul, Pablo para las denominaciones, hablara en contra de la ley. Una mala interpretación y un mal juicio de estos personajes. Aquí está muy claro. En la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. El maestro enseñaba a los judíos en las sinagogas y en el templo. No dice más nada en ninguna parte. Y no he hablado nada en secreto. Lo vemos aquí. Siempre habló en público, delante de la gente, en lugares abiertos y público, hablando abiertamente. Ahora él responde otra vez, nuevamente, con una pregunta. El maestro en el verso 21 nos dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que yo les he hablado. Mira, ellos saben lo que dice. Aquí el maestro está utilizando, está prácticamente, veladamente, solicitando testigos. Pregúntales a los que me han oído hablar, a ver qué ellos van a decir, qué fue lo que yo dije. Él está pidiendo testigos para que afirmen o nieguen qué era lo que el maestro enseñaba. En el verso 22 entonces estamos viendo unas situaciones muy irregulares con respecto a estas actitudes de estas personas que están asistiendo a esta reunión. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Yahoshua diciéndole, así le respondes al sumo sacerdote. Vemos aquí que uno de los guardias, seguramente, no fue un guardia romano, porque un guardia romano no entiende de estas cosas de la ley sacerdotal y de todas estas cosas. Los guardias romanos no tienen nada que ver en ese tema. Este guardia que se menciona aquí era uno de los guardias que hemos visto que estaban allí, de la guardia sacerdotal. Así le responde al sumo sacerdote. Aquí ya había una actitud agresiva de una persona que todavía ni siquiera le han asignado cargos, ni lo han acusado de nada en particular. Y vemos entonces aquí cómo comienza esta situación humillante y dolorosa para el maestro. Nos duele a nosotros nada más hacer estas lecturas y cuando leemos estos pasajes, de ver la situación que poco a poco se va volviendo más extrema para el maestro. Vamos al verso 23 que nos dice, Yahoshua le contestó, si he dicho algo malo, testifica qué consiste lo malo, pero si está bien, ¿por qué me golpeas? Aquí vemos una actitud respetuosa del maestro ante un guardia de seguridad, pidiéndole que aclare qué fue lo malo que él considera que el Mesías dijo. Vamos al verso 24 que nos dice, entonces Hanán lo envió atado donde Caifás, el sumo sacerdote. Esta escena la estamos viendo en la casa de el sumo sacerdote. Pero estamos
en la presencia, en el verso 24 se nos aclara que allí, el que estaba allí era el suegro, Anás, el suegro de Caifás. Este lo envió atado donde Caifás, el sumo sacerdote. O sea que vemos aquí que Anás prácticamente tenía una posición muy importante, de manera que este guardia lo trata como si fuera el sumo sacerdote. Pero en el verso 24 vemos que este personaje lo envía al sumo sacerdote Caifás y lo envía atado. Estamos viendo un relevo en estas situaciones que vemos aquí. Vamos al verso 25 que nos dice: en eso estaba Kefá de pie calentándose y le dijeron: ¿tú no serás también uno de sus discípulos? Y él lo negó y dijo: no lo soy. Vemos aquí una segunda negación de Kefá. Él estaba de pie calentándose. Kefá estaba de pie calentándose. Y tal vez por su vestidura o por su forma de hablar o de su actitud, trataron de involucrarlo con ese grupo que seguía al Mesías, pero él lo negó. Vamos al verso 26, estamos ahora en la escena de Kefá, en el cual él está allí en una situación bastante incómoda con respecto a estas personas que están tratando de identificarlo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Kefá le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y en el verso 27, Kefá lo negó otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Muy bien. Aquí tenemos un detalle muy importante porque en algunos comentarios hemos encontrado que más allá de el concepto de que fue un gallo que cantó en la madrugada, podemos tener aquí una figura, una comparación o una alegoría de los sonidos que se originaban en el templo de Jerusalén en algunos momentos importantes del servicio. Dentro de esos momentos importantes del servicio podemos considerar los cambios de guardia, los momentos de oración y otros momentos en los cuales se hacía sonar un shofar o un instrumento de sonido. Así que le invitamos también a que investigue acerca de qué significa la frase el canto del gallo, más allá de lo que popular conocemos de que el gallo canta en la madrugada, etcétera. Hay allí una alegoría en cuanto a los sonidos que se oían en el templo ante diferentes eventos. Vamos al verso 28 que nos dice: llevaron a Yahoshua de la casa de Caifás al pretorio y estaba amaneciendo, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así comer el Pesaj. Ups. Aquí tenemos unas pistas bien interesantes en el verso 28.
unas pistas que nos ponen, nos enfrentan a otros temas. ¿Cuándo? ¿Qué está sucediendo aquí? Vamos a leer el texto en la versión tradicional que vemos que dice así. Llevaron a Yahoshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, dice aquí. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Bien, aquí hay muchas preguntas, muchas preguntas que podemos hacernos aquí. Hemos visto que de la casa de Anás llevaron al maestro a la casa de Caifás. Y aquí en el verso 28 vemos que de la casa de Caifás lo llevaron al pretorio. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para buscar en la internet qué es el pretorio. Regálenme un minutito aquí. El pretorio. Pretorio, nombre masculino. Palacio en que habitaba y juzgaba el pretor romano o presidente de una provincia. El prefecto del pretorio era el jefe de la guardia pretoriana. Vamos a ver allí en la Wikipedia más adelante qué nos dice. El pretorio era el nombre de la tienda de un general romano dentro del campamento o castrum. El término deriva de pretor, uno de los principales magistrados romanos durante la República. ¿Sí? En el pacto renovado se denomina pretorio a la residencia del procurador de Judea, Poncio Pilato, en Jerusalén. Se discute si se refiere a la fortaleza Antonia, ubicada al norte del templo, o al palacio de Herodes, situado al oeste. Bien, según la tradición, todo sucedió en el pretorio. Entonces vemos que el pretorio en esta definición es la residencia del procurador de Judea, Poncio Pilato, en Jerusalén, porque él era la autoridad. Entonces, vemos aquí otro detalle de esta lectura del libro de Juan, capítulo 18. Otro detalle interesante aquí nos dice que estaba amaneciendo. Vimos que él fue detenido al comienzo de la noche, como lo vimos allí, ya había antorchas y había lámparas. En este recorrido de la casa de Anás y de hasta la casa de Caifás y de la casa de Caifás, cuando llegó al pretorio, ya era de madrugada. Hemos visto que han transcurrido por lo menos unas 6 o 8 horas desde que fue detenido. Vamos a ver allí, pero ellos no entraron al pretorio. Ellos, ¿quiénes son ellos? Llevaron a Yahoshua, nos dice el verso 28. Llevaron a Yahoshua, por supuesto que eran entonces estos soldados, posiblemente no eran soldados romanos, sino soldados de la guardia sacerdotal, que además eran judíos y observantes de la ley, no eran soldados romanos. ¿Por qué? Porque ellos están manteniendo la ley que tiene que ver con la pureza para poder participar de Pesaj. Entonces aquí estamos viendo en qué tiempo está sucediendo esto. Esto está sucediendo en el día y podemos entender que al anochecer de ese día era que se celebraba la cena de Pesaj.
Entonces, la pregunta es, entonces la cena que el maestro celebró con sus discípulos, ¿qué cena era? También tenemos al respecto estudios en nuestro sitio acerca de estos pequeños detalles. El maestro tenía que ser este cordero de Pesaj. Luego el maestro hizo una cena adelantada, simbólica, que también está en la enseñanza farisaica y rabínica acerca de todo este protocolo y todos estos rituales para la celebración de Pesaj. ¿Y por qué estas personas temían contaminarse al entrar al pretorio? Es otra pregunta interesante, porque ellos no entraron por temor de no contaminarse, porque si se contaminaban, no podían comer el Pesaj. Así que tenemos aquí unas leyes basadas en la Torá acerca de cómo poder celebrar la cena de Pesaj, además de otras halajá rabínicas que le adicionan con el fin de mantener o exceder o llevar esta celebración de este evento a un plano todavía más puro y excelso. Y vemos entonces aquí el pretorio, ese lugar donde ejerce sus funciones Pilato. Y como nos decía el comentario que hemos leído, todo lo demás sucedió en este lugar, el pretorio. Ellos no entraron al pretorio. ¿Qué sucedía entonces en ese pretorio que los iba a contaminar? Vamos al verso 29. Por esto Pilato salió afuera donde ellos y preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y en el verso 30 vemos entonces ya una acusación tendenciosa, maliciosa, la respuesta de la pregunta de Pilato. Si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Así que ellos también eran conocedores de cómo se manejaban las leyes en aquel momento. Un malhechor, la palabra malhechor ya nos indica que es una persona que transgrede una ley. En este sentido, la parte civil de la ley era manejada por el Imperio Romano y las autoridades que habían sido delegadas para esto, en este caso Pilatos. Y de antemano estas personas están acusando al maestro y calificándolo como un malhechor. Malhechor, ¿qué significa? Mal hecho, alguien que hizo las cosas mal en contra de algo que ha sido establecido. Y dicen, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado, como tratando de justificar esta arbitraria detención. Pero ya Pilatos tenía conocimiento acerca de ese tema del maestro, porque miremos la orden que da Pilatos en el verso 31. Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los dirigentes yahuditas le dijeron, a nosotros no se nos permite darle muerte a nadie. Delicado aquí todo esto que estamos viendo y vamos a analizar cada asunto en particular. Aquí vemos de antemano que Pilato ya conocía que no había argumentos civiles que justificaran que él tomara alguna medida contra este hombre. Pero
sí tenía conocimiento de que habían unas acusaciones en cuanto a la ley judía, a la ley de ellos, nada que ver con la ley romana, pero algo que ver con la ley de ellos. Por eso les dice a estos dirigentes judíos, que son los que llevaron al maestro ante la presencia de Pilato, le dicen, júzguelo según su ley, porque según la ley romana, aquí no hay nada, pero si ustedes tienen algo contra él, de acuerdo a la ley de ustedes, llévenselo y júzguenlo ustedes. Estamos viéndolo aquí en el verso 31. Pero miren lo que tenían estas personas planificado contra el maestro. Tenían planificado matarlo. Pero en ese momento, bajo la ley romana, ellos no tenían esa facultad de matar a nadie. Eso le correspondía a la ley romana. Lo estamos viendo aquí, no estamos inventando nada, estamos leyendo y analizando la lectura en forma literal. A nosotros no se nos permite darle muerte a nadie en ese momento. Esa parte civil de la sentencia de muerte le había sido quitada al pueblo judío. Eso había sido parte de la profecía, que se le iba a quitar la facultad civil al pueblo judío. Ellos se quedaron simplemente con sus leyes sacerdotales, religiosas, tradiciones, las reglas de la halajá judías, todo aquello rabínico, pero la parte civil tenía que estar bajo la autoridad romana. Así que ellos lo que querían era matar al maestro, pero no les estaba permitido porque ese tema era manejado por autoridad romana. Y vamos a ver cuál es la actitud de este personaje Pilato. Y lo vemos allí, aquí en cada detalle que estamos leyendo, se está cumpliendo la profecía que había sido dada en el tema del Mesías. Cada detalle lo ven aquí, cada detalle podemos buscarlo en las profecías y ahí lo vamos a encontrar. Es más, el mismo Mesías las recordaba acerca de todo esto que estaba sucediendo, que ya había sido profetizado. Recuerden unas palabras del maestro Mesías que les dijo a sus discípulos que todo esto se estaba cumpliendo en él. Las profecías fueron dadas hasta Juan, las profecías del tema mesiánico hasta Juan. Y hasta ahí no hubo más profecía mesiánica en ese tema porque el maestro las estaba cumpliendo. Y en el verso 32 lo vemos allí. Así sucedió para que se cumpliera la palabra que había dicho Yahoshua, indicando qué clase de muerte iba a sufrir. Entonces estamos viendo que está proyectado que lo van a matar otros, diferentes a ellos mismos. En el verso 32, igualmente, en esta versión lo vemos allí. Y hay dos referencias que las vamos a localizar. Dice el verso 32, para que se cumpliese la palabra que Yahoshua había dicho, dando a entender de qué manera, de qué muerte iba a morir. Referencia a Juan 3:14. Vamos a buscarlo rápidamente, por favor. Juan 3:14. Vamos a esa referencia que nos dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
Y la referencia es a Números 21:9, en la que se nos narra aquel episodio de una serpiente que fue levantada en el desierto, en el caso de una plaga de serpientes que vino contra el pueblo israelita. Y la otra referencia que habíamos encontrado es Juan 12:32. Hace poco estuvimos en el capítulo 12 de Juan. Juan 12:32 nos dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Él sería levantado. Esa fue la manera que había sido proyectada, profetizada en el tipo de muerte que iba a sufrir el maestro. Vamos al verso 33 y nos dice: entonces Pilato entró otra vez al pretorio, llamó a Yahoshua y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Vemos aquí que Pilato se había ausentado del pretorio por un tiempo que no se determina, y nuevamente llamó a Yahoshua y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Muy bien. Aquí podemos imaginar, vamos a imaginar que en este periodo, en este lapso del tiempo en el que Pilato se ausentó del pretorio, tuvo entrevista, tuvo lobby de parte de los judíos que trataron de convencerlo de el tema de el rey de los judíos. Así que ya aquí vemos un argumento que puso como a pensar a Pilatos, porque ya en el caso de hablarse de un rey diferente al rey que está puesto, ya podría ser un motivo de acusación de sedición o de rebeldía. Declararse rey en una provincia que pertenece al imperio romano, eso ya sería un argumento contra el maestro, un argumento firme. Por eso él volvió de ese tiempo que estuvo ausente y vino y enseguida le hizo esa pregunta al maestro Yahoshua. Y en el verso 34 lo vemos que el maestro lo vio de esa manera. Verso 34, Yahoshua le respondió: ¿preguntas eso por ti mismo o porque otros te lo han dicho de mí? El maestro calculó que ese tiempo que Pilato estuvo por fuera fue víctima de un lobby de parte de aquellos rabinos y los yahuditas y los fariseos que le argumentaron a Pilatos en ese sentido, del rey de los judíos. Ya eso sí sería una acusación legal de ponerse en lugar de la autoridad en Judea, que era una provincia romana. Verso 35 nos dice: Pilato respondió: ¿acaso yo soy yahudita? Tu propia nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Aquí está entonces Pilato en este dilema, en esta disyuntiva. Una autoridad romana está en este dilema. Hay una acusación contra este hombre, pero todavía no le convence mucho a Pilatos esa acusación. En esta pregunta que hace Pilato, ¿acaso yo soy yahudita? ¿Qué podemos entender allí?
que ellos, los romanos, respetaban lo que tenían que ver los judíos en sus temas, en sus leyes judías, en su halajá y en sus tradiciones, en todo lo que ellos mandaban de acuerdo a su, entre comillas, religión. Por eso él dice, un tema que no me compete, un tema que no entiendo, pero ellos te han traído a mí que soy la autoridad. Explícame tú entonces qué es lo que tú has hecho para ver qué decisión se puede tomar. Pero como no era un tema civil, un tema en que se estuviera transgrediendo una ley en particular, sino que eran temas religiosos, estaba eso fuera del entendimiento o del alcance del mismo Pilatos. Y la respuesta es igual, una respuesta totalmente fuera de todo asunto civil, una respuesta que tiene que ver con otro tema, entre comillas, religioso o espiritual, como lo podamos catalogar, la respuesta de Yahoshua. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no me entregaran a los dirigentes yahuditas. Pero es que mi reino no es de aquí. Definitivamente una respuesta que, en su ignorancia sobre el tema judío, Pilato quedaría totalmente en blanco. Lo pudieran entender sus discípulos, porque inclusive estos dirigentes judíos menos todavía lo entenderían. Mi reino no es de este mundo. Aquí le está aclarando el maestro para que salga de duda Pilato. Yo no pretendo ser el reino como el Imperio Romano, como un presidente de una nación, etcétera. Es otro cuento, es algo totalmente diferente de lo que tiene que ver conmigo. Entonces Pilato le dijo, vamos al verso 37, como el maestro no negó ser rey, pero negó ser rey de cosas mundanas de este mundo, pero rey al fin y al cabo, y así lo entendió Pilatos. Así que tú eres rey. ¿De qué o de qué cosas o en qué ambiente o en qué ámbito? Pero rey al fin y al cabo. Y a Josué le respondió, tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Totalmente diferente el carácter, la temática, la perspectiva de estos temas que está manejando nuestro maestro en contraste con los temas que está manejando Pilatos. Pilatos está manejando un tema del mundo, un tema de la ley civil y no puede realmente entender eso de un rey que no es de este mundo y que nació para eso y para eso vino al mundo. En fin, todo eso es bien, bien complicado para una persona que desconoce totalmente las cosas, los temas de una religión o de una doctrina o de una congregación. Sin embargo, vemos que Pilato, un hombre muy, muy inteligente, muy parco en su actuar, nada impulsivo, muy reflexivo, pragmático para sus actuaciones. Verso 38 nos dice, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Después de preguntar esto, salió de nuevo a donde los yahuditas y les dijo, yo no hallo ningún delito en él.
es que no había ningún delito contra la ley romana, que era lo que Pilatos podía juzgar. El resto de los temas religiosos, de leyes, de rituales, nada que ver con Pilatos. Y volvió y les dice, yo no hallo ningún delito en él, pero él era la autoridad y tenía que tomar una decisión. Eran personajes importantes del reino de Judá que estaban allí y él había sido puesto en ese lugar de autoridad y tenía que tomar una decisión. Sin embargo, vemos aquí esa sabiduría de este gobernante romano. Aquí vemos la decisión de este gobernante. Verso 39. Pero ustedes están acostumbrados a que les suelte un preso en el Pesaj. Quieren que les suelte al rey de los yahuditas. Y vemos aquí varias situaciones. Uno, que había una costumbre de soltar un preso en Pesaj. Vemos aquí que esta costumbre era manejada por Pilatos, ya que Pilatos tenía varios años de estar gobernando en ese lugar, y esta era una costumbre que él estaba manteniendo, de soltarles un preso en Pesaj. Y Pilatos conocía también algo acerca de que los judíos celebraban un día especial en el año y que le llamaban Pesaj. Eso era totalmente indiferente para el Imperio Romano, que respetaba toda la parte religiosa del pueblo judío, no se metían con eso, al contrario, había como una condonación de un preso y era costumbre soltar uno en Pesaj. Y él, observen ustedes que la pregunta de Pilato es, ¿quieren que suelte al supuestamente, entre comillas, rey de los judíos? Estamos parafraseando para identificarnos con esa situación y con esa reacción de esta autoridad romana. Pero aquí Pilatos todavía dándole oportunidad a este hombre que no tiene nada de qué acusarlo, sin embargo ellos quieren una víctima, y vamos a darles una víctima, pero si le podemos dar una oportunidad a este varón todavía, pues vamos a dárselo. Sin embargo, en el verso 40 vemos lo siguiente, todos gritaron de nuevo, a ese no, sino a Bar Abba. Y Bar Abba era un asaltante. Vamos a ver qué dice aquí la versión en el 40. La versión en el 40 dice, estamos en el 18, me saltó. En el 40 nos dice en esta versión, entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Bar Abba. Y Barabá era ladrón. Bien, aquí hay algo muy interesante que va más allá de la mera anécdota. Y vamos a analizar un poco un detalle. La palabra bar, en arameo es hijo. Y la palabra abba es padre. Es curioso y es bien intrigante que este asaltante o ladrón, como dice aquí en la otra versión, en arameo se llama
hijo del Padre. Ese es un detalle y es un tema para que lo investiguemos. Y siempre la insinuación, la recomendación nuestra es que investiguemos, porque en cada palabra, en cada frase de todas estas lecturas encontramos una cantidad de revelaciones que antes no habíamos notado. El nombre de este personaje, que en las versiones tradicionales tradujeron como Barrabás, no significaba nada en las versiones tradicionales. Pero aquí, si nos vamos al arameo, recordemos que en los tiempos de el Mesías se hablaba arameo, se hablaba hebreo, y aún en ciertas élites se hablaba el griego, las élites muy académicas, y en las partes comerciales hasta el latín, que era el Imperio Romano, el que manejaba la parte gubernamental, la parte comercial y todo lo que tiene que ver con lo civil. Aquí estamos entonces ante el arameo. Bar, hijo, y Abba, padre. Así que el nombre de este personaje era hijo, padre, hijo del Padre. Otro detalle interesante es que recordemos que en Yom Kippur había dos corderos, dos animalitos, que uno era, hacían suertes y uno tenía una función y el otro lo soltaba en el desierto. Así que podríamos, y tenemos esas claves, esos detallitos para que vayamos investigando si tiene algo que ver los dos corderos de Yom Kippur o los dos carneros de Yom Kippur y este asunto que estamos viendo aquí de dos acusados. Uno que va a llevar el pecado y otro que va a ser soltado. Uno va a pagar por el pecado y otro va a ser soltado para llevarse ese pecado. Entonces, hay allí un tema interesante de investigación. Muy bien, llegamos entonces así al final del capítulo 18 del libro de Juan. Los detalles muy interesantes a los cuales pongamos atención palabra por palabra siempre que estemos en la lectura. Recordamos a las personas que ven nuestros videos y a nuestros compañeros virtuales o presenciales que tratamos las lecturas en forma literal, teniendo en cuenta que pueden presentarse símbolos, alegorías, comparaciones que nos ayudan a aclarar los textos. Terminamos así con esta lectura y análisis de este capítulo. Nos invitamos a las siguientes sesiones de este libro de Juan que nos ha revelado en cada palabra temas hermosos, interesantes que no conocíamos. Agradecemos al Todopoderoso de Israel, Yod Heh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, por habernos mantenido con vida en su misericordia ante tanto peligro que nos rodea, apelando a su perdón y a su misericordia, ya que siempre le fallamos de una manera o de otra, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre Todopoderoso, te damos todo agradecimiento y toda adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Shalom.
Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Baruch Shem Kevod Malchuto ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. Baruch Shem Kevod Malchuto ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך.